conferencia 1 de Derecho Aduanal en la que voy a explicar acerca de los agentes aduanales, agencias aduanales y entre otros. Ok, para conocer acerca más sobre la materia es importante conocer estos conceptos: persona física, SHCP, o sea, Secretaría de Crédito y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ley Aduanera y Patente. Una persona física es aquella persona con derechos y obligaciones dada de alta en el SAT, que en sí es el Servicio de Administración Tributaria. La SHCP, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es aquella en sí que tiene o está encargada de proponer y controlar la política económica dentro del país. La ley aduanera es aquella encargada de regular y controlar las importaciones y exportaciones dentro del país. Y por último, una patente, hablando de lo que es el tema, o sea, agentes aduanales, es aquella que otorga a una persona física el poder de efectuar trámites dentro del despacho aduanero. Estos conceptos, a la larga de que se avance en el tema, cobran más sentido, dando más entendimiento a lo que es el tema. Ok, bueno, para irnos de lleno en el tema, voy a explicar lo que es un agente aduanal. Un agente aduanal es aquella persona física a la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le da una patente para que por cuenta ajena pueda promover el despacho en diferentes regímenes aduaneros. Un agente aduanal, aparte de esto, tiene como propósito dar su apoyo y proteger ciertas normas que pues más adelante se van a dar. Las leyes aduaneras corresponden desde el artículo 159 hasta el artículo 177. Sí, el artículo 159 habla de lo que se requiere para poder ser un agente aduanal. El artículo 160 habla de los requisitos que se necesita para ser un agente aduanal. El 161 habla de los recursos. El 162 habla de las obligaciones que a veces se tiene como un agente aduanal. El 163 habla de los derechos que tiene un agente, como el de poder solicitar un cambio de adscripción aduanera o poder suspender voluntariamente sus actividades. El artículo 164 habla acerca de las razones por las que puede ser suspendido un agente, como el de dar retribuciones a un agente ya suspendido o estar sujeto a un procedimiento de cancelación. El artículo 165 habla de las razones por las que se puede cancelar la patente, como puede ser la omisión del pago de impuestos, importar mercancía prohibida, permitir que un tercero use su patente como agente aduanal. El artículo 166 habla de que cuando se extingan o se deje de satisfacer alguno de los requisitos en el artículo 169, esta patente se va a cancelar. Y por último, el artículo 167 habla en los casos de fracciones 1, 5 y 8 del artículo 164 de esta ley. Las autoridades aduaneras, una vez comprobados los hechos establecidos en dichas fracciones, ordenarán la suspensión provisional por el tiempo que subsista la causa que lo motivó. Bueno, ahora voy a hablar de los requisitos. Estos son algunos requisitos, pero no son todos. En sí, todos los requisitos son ser mexicano de nacimiento, no haber sido sentenciado a alguna cadena ya establecida, gozar de buena reputación personal, no ser servidor público por razones de lucro, no tener parentesco sanguíneo con algún otro agente, ¿cómo se dice? Tener un título profesional, tener experiencia en el tema, aprobar el examen de conocimientos que se les da al momento de la convocatoria, cumplir con los requisitos en el artículo 159 y esperar a que se
establezca o se suba la convocatoria para poder pedir tu patente como agente aduanal. Bueno, ahora voy a hablar sobre las obligaciones. Igual que en la anterior, estas son solamente algunas, pero ya son varias. Algunas de las obligaciones que tiene un agente aduanal es como el de actuar siempre con carácter, realizar el descargo total o parcial del medio magnético en los casos de mercancías o regulaciones y restricciones arancelarias cuyo cumplimiento se realice mediante dicho medio. O sea, tener descargado en algún medio magnético que se refiere a un archivo digital cada movimiento que se haya hecho. Rendir dictamen técnico cuando lo solicite la autoridad, o pues en pocas palabras, obedecer a las autoridades. Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá ser transferido ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre sin la autorización expresa y por escrito de quien lo otorgó. Abstenerse de retribuir o de cualquier forma directa o indirectamente a un agente aduanal suspendido. Esta, como ya lo mencioné, es también motivo de suspensión. Declarar bajo protesta y siempre decir la verdad. Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de contribuciones y sus accesorios en los términos previstos de la ley. Y presentar el aviso al Servicio de Administración Tributaria dentro de los 15 días siguientes a aquel que constituya una sociedad de las previstas en la fracción 2 del artículo 163 de esta ley. Bueno, ¿cuánto ganan? Esta es una pregunta que muchos se hacen a la hora de investigar acerca de los agentes aduanales, pero en sí no hay una respuesta específica, puesto que depende de la gente y de cómo se mueva a la hora de poder de ejercer su materia. Un agente aduanal que tiene muchos contactos y, por ejemplo, por decirlo, muchos clientes, gana mucho, pero un agente aduanal cuyo despacho sea muy pequeño, pues obviamente reduce sus ganancias. Bueno, ahora voy a hablar acerca de lo que son las agencias aduanales. Una agencia aduanal es aquella encargada de llevar control físico y fiscal de las entradas y salidas de los productos del país. Las agencias aduanales tienen tres enfoques, que son el fiscal, el de las restricciones no arancelarias y el de las formalidades arancelarias. El aspecto fiscal se refiere a todo lo relacionado con las contribuciones de las entradas y salidas. Las restricciones no arancelarias se refieren a o se incluyen todas esas medidas existentes para proteger la flora y fauna de México. Y las formalidades aduaneras se refieren directamente a una agencia aduanal y a la elaboración del llamado pedimento de exportación o importación de pagos al fisco y liberación de mercancía. Las agencias aduanales se encuentran ubicadas en distintas partes de México, no solamente están ubicadas en las fronteras. Bueno, por ejemplo, 19 están en el norte, 2 están en el sur y 11 están en puestos marítimos. Y el resto, que son 11, se encuentran dentro del país. Tiene sentido que haya más en el norte, puesto que según estadísticas el 80% del comercio se lleva con Estados Unidos. Bueno, por último, para concluir, pienso que los agentes aduanales son un organismo muy importante dentro del sistema de importación y exportación dentro de México y son una alternativa muy interesante que nosotros podemos llevar a la hora de llevar un rumbo en esta carrera. Muchas gracias, esto sería todo de mi parte.